Valle de los Reyes, 1323 a.C. El último suspiro. Un faraón joven cierra los ojos bajo el peso del lino y el oro. Pero para los egipcios, ese instante no era el final. Era apenas el comienzo de un viaje aterrador hacia lo desconocido. Un trayecto donde cada alma debía enfrentarse a dioses con cabezas de chacal, a serpientes de fuego, a puertas selladas con conjuros. Y al final de todo, una balanza, una pluma y un veredicto del que no había apelación. ¿Te has preguntado algún día qué pasaba realmente después de la muerte en el antiguo Egipto? ¿Por qué momificaban los cuerpos? ¿Qué secretos guardaban esos textos pintados en las tumbas? Si quieres descubrirlo, quédate hasta el final. Y si este tema te fascina tanto como a nosotros, suscríbete ahora mismo, porque vamos a adentrarnos en los misterios más oscuros del inframundo egipcio. Hace más de 3000 años, en las orillas del Nilo, la muerte no era un punto final, era una frontera. Los egipcios creían firmemente que la vida continuaba más allá del cuerpo, pero no de cualquier forma. El alma debía atravesar un reino peligroso, poblado por criaturas hostiles y guardianes implacables. Ese lugar tenía un nombre, la Duat, y su juez supremo era Osiris, el señor de los muertos. Pero antes de llegar ante él, cada difunto debía superar pruebas que pondrían a prueba no solo su conocimiento, sino la pureza de su corazón. Imagina por un momento que eres un noble egipcio. Has vivido una vida de privilegios, has administrado tierras, has supervisado construcciones. Tus sirvientes te han obedecido, tus enemigos te han temido. Pero ahora todo eso ha terminado. Tu cuerpo yace sobre una mesa de piedra. Los sacerdotes funerarios trabajan en silencio. Extraen tus órganos con precisión ritual. Tu cerebro es desechado, porque ellos creen que el pensamiento reside en el corazón. Tus pulmones, hígado, estómago e intestinos son lavados, embalsamados y colocados en vasijas canópicas, cada una protegida por un dios diferente. Tu corazón, sin embargo, permanece en tu pecho. Ese órgano será tu testigo, tu acusador o tu salvación. Durante 70 días, tu cuerpo es tratado con natrón, una sal que lo deseca por completo. Luego es envuelto en capas y capas de lino fino, mientras los sacerdotes recitan encantamientos destinados a protegerte en el más allá. Cada venda lleva escritos fragmentos del libro de los muertos, ese compendio de hechizos, fórmulas y advertencias que todo egipcio rico procuraba llevar consigo a la tumba. Finalmente, tu rostro es cubierto con una máscara de oro. Eres colocado en un sarcófago decorado con jeroglíficos. Y entonces comienza el verdadero viaje. Tu Ka, esa parte de tu espíritu que es tu fuerza vital, y tu Ba, que es tu personalidad, se separan del cuerpo. Ambos deben permanecer unidos para que puedas existir en el más allá. Pero antes de eso, debes cruzar la Duat. Y créeme, no es un paseo por el jardín. La Duat no es un lugar físico en el sentido que nosotros entendemos. Es un espacio liminal, una dimensión entre la vida y la muerte, entre el día y la noche. Los egipcios la imaginaban como un laberinto oscuro, lleno de ríos de fuego, lagos de cuchillos, puertas vigiladas por demonios. Cada puerta tiene un nombre. Cada guardián exige una contraseña. Si no conoces las palabras correctas, si no puedes recitar los hechizos adecuados, estás perdido. Aquí es donde entra en juego el libro de los muertos. Ese texto, que hoy conocemos como un compendio de papiros ilustrados, era en realidad una guía de supervivencia. No todos los egipcios tenían acceso a él. Solo los más ricos podían permitirse que un escriba copiara los hechizos en las paredes de su tumba o en rollos de papiro que acompañaban al difunto. Cada fórmula servía para un propósito específico,
abrir puertas, apaciguar serpientes, invocar la protección de dioses menores, recordar el nombre secreto de un demonio para neutralizarlo. Pero no bastaba con tener el libro. Había que saber usarlo. Por eso, desde jóvenes, los egipcios de clase alta aprendían de memoria los pasajes más importantes. Sabían que, llegado el momento, no habría segunda oportunidad. Y entonces, después de días, tal vez semanas de vagar por la Duat, esquivando monstruos, recitando conjuros, el alma llega finalmente a la sala del juicio, la sala de las dos verdades. Maat, la diosa de la justicia, está presente, y allí, en el centro de todo, está Anubis. Anubis, el dios con cabeza de chacal, el guardián de las necrópolis, el embalsamador divino, el pesador de corazones. Su figura es inconfundible. Piel negra como la tierra fértil del Nilo, orejas puntiagudas, ojos dorados que parecen ver a través del alma. No es un dios cruel, pero tampoco es compasivo. Es imparcial. Su tarea es pesar el corazón del difunto en la balanza de la justicia. Y en el otro platillo, una pluma. La pluma de Maat. Esa pluma representa la verdad, la armonía cósmica, el orden del universo. Es ligera, casi etérea, pero tiene un peso moral absoluto. Si tu corazón es más pesado que la pluma, significa que has vivido una vida llena de mentiras, crueldad, egoísmo. Si es más ligero, o si ambos están en perfecto equilibrio, entonces has sido justo. Entonces puedes continuar. Pero aquí viene lo interesante. Antes de que Anubis pese tu corazón, debes hacer algo. Debes declarar tu inocencia. Debes recitar la confesión negativa. Una lista de 42 afirmaciones en las que niegas haber cometido determinados pecados. Y lo haces frente a 42 jueces divinos, cada uno representando un aspecto de la moralidad egipcia. No he cometido iniquidad. No he robado, no he causado dolor, no he provocado llanto, no he cometido actos impuros, no he mentido, no he robado las ofrendas de los dioses, no he blasfemado, no he sido violento, no he causado terror. Así continúa la letanía, una tras otra. Cada frase es un juramento, cada palabra, un riesgo, porque tu corazón, ese órgano que los egipcios consideraban la sede de la conciencia, no puede mentir. Si has cometido alguno de esos actos, tu corazón lo sabe. Y cuando Anubis lo coloque sobre la balanza, el peso de tus acciones se revelará. Y si quieres entender cómo los egipcios veían realmente el bien y el mal, cómo estructuraban su moral, no te vayas todavía, porque esto se pone aún más intenso. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita y sigamos adelante. La balanza está frente a ti. Anubis, con sus manos firmes y precisas, toma tu corazón. Lo coloca con cuidado en uno de los platillos. En el otro, descansa la pluma de Maat. El silencio es absoluto. Thoth, el dios de la sabiduría con cabeza de ibis, sostiene su paleta y su pincel, listo para registrar el veredicto. Osiris observa desde su trono, cubierto con vendas como una momia, con el cayado y el mayal en sus manos. Su mirada es serena, pero inapelable. Los platillos oscilan. Arriba, abajo. Tu destino se decide en ese movimiento. Si el equilibrio se alcanza, si tu corazón y la pluma pesan lo mismo, entonces Thoth lo anota. Osiris asiente. Y tú, alma purificada, puedes pasar al Aaru, los campos de juncos, el paraíso egipcio donde las cosechas son eternas, donde el Nilo fluye con abundancia, donde no hay hambre, ni sed, ni sufrimiento. Pero si tu corazón es más pesado, entonces aparece Amit, la devoradora, un ser monstruoso, una quimera con cabeza de cocodrilo, torso de león y cuartos traseros de hipopótamo. Los tres animales más temidos del Nilo,
fusionados en una sola criatura. Amit no es una diosa, no recibe culto, no tiene templos, es simplemente la aniquilación personificada. Si tu corazón es impuro, Amit lo devora, y con él devora tu existencia. No hay infierno, no hay tormento eterno, simplemente dejas de ser, para siempre. Esa era la verdadera muerte para los egipcios, la extinción total del alma. Por eso la momificación no era un lujo, sino una necesidad espiritual. Sin cuerpo, el Ka no tenía hogar. Sin ofrendas, el Ba no tenía sustento. Sin los rituales correctos, el alma se perdía en la Duat para siempre. Por eso las familias gastaban fortunas en tumbas elaboradas, en sarcófagos decorados, en sacerdotes que realizaran las ceremonias adecuadas. Por eso los faraones construían pirámides, mastabas, hipogeos en el Valle de los Reyes. Cada piedra, cada jeroglífico, cada estatua era una inversión en la eternidad. Pero no todos podían permitírselo. Los campesinos, los artesanos, los pobres, eran enterrados en tumbas sencillas, a veces sin más que una estera de junco y unas pocas vasijas. ¿Significaba eso que no tenían esperanza en el más allá? No necesariamente. Los egipcios creían que la pureza del corazón importaba más que las riquezas. Un hombre pobre pero justo podía pasar el juicio. Un noble corrupto, no. Aunque, claro, tener acceso al libro de los muertos ayudaba bastante. Ahora bien, Anubis no siempre fue el único dios relacionado con la muerte. En los primeros tiempos, antes de las pirámides, ese rol pertenecía a otros dioses menores, deidades locales. Pero con la unificación de Egipto y el surgimiento del culto a Osiris, Anubis fue integrado en el panteón oficial como el embalsamador divino y el guardián de las necrópolis. Según algunos mitos, Anubis era hijo de Osiris y Neftis, la diosa de la noche. Otras versiones lo hacen hijo de Ra. Lo que es constante es su papel: protector de los muertos, guía en la Duat, juez imparcial. Su imagen está por todas partes en el arte funerario egipcio. En las paredes de las tumbas, pintado con pigmentos minerales que han resistido milenios, en estatuas de piedra caliza o madera, colocadas junto a los sarcófagos, en amuletos que los vivos llevaban para invocar su protección. Anubis no inspira miedo en el sentido cristiano del diablo, inspira respeto, porque es justo, y esa justicia es ineludible. ¿Y qué hay de Osiris? ¿Cómo llegó a ser el señor de los muertos? Su historia es una de las más fascinantes de la mitología egipcia. Osiris fue en su origen un rey terrenal, benevolente y sabio, que enseñó a los egipcios la agricultura, las leyes, la civilización. Pero su hermano Set, dios del caos y el desierto, lo envidiaba. Set tramó su eliminación, lo encerró en un sarcófago, lo arrojó al Nilo y después desmembró su cuerpo en 14 partes que esparció por todo Egipto. Isis, la esposa de Osiris, recorrió el país buscando los pedazos de su marido. Con la ayuda de Anubis, quien realizó el primer embalsamamiento de la historia, logró reunir el cuerpo de Osiris y devolverle una forma de vida. No una vida terrenal, sino una existencia eterna como gobernante del más allá. Así, Osiris se convirtió en el símbolo de la resurrección, de la victoria sobre la muerte. Y Anubis, el artífice técnico de esa resurrección, se convirtió en el guardián de todos los que buscaban lo mismo. Este mito tenía un significado profundo para los egipcios. Osiris demostraba que la muerte no era el fin, que, con los rituales correctos, con las palabras adecuadas, con un corazón puro, cualquiera podía renacer en el más allá. Y ese mensaje de esperanza era tan poderoso que perduró durante más de 3000 años. Si esto te está pareciendo tan fascinante como a nosotros, no olvides darle like al video.
nos ayuda enormemente. Y suscríbete, porque tenemos muchos más secretos del antiguo Egipto por descubrir juntos. Ahora bien, el libro de los muertos no era un solo libro. Era una colección de hechizos que variaba según la época, la región y, sobre todo, el dinero del difunto. Algunos papiros contenían más de 200 hechizos, otros apenas una docena, pero todos compartían un mismo objetivo: ayudar al alma a navegar la Duat. Uno de los hechizos más famosos es el número 125, el que describe el juicio de Osiris y la confesión negativa. Otro es el hechizo 6, que anima las figuras de Shaptis, pequeñas estatuillas que debían trabajar en lugar del difunto en el más allá. Sí, incluso en el paraíso egipcio había que trabajar la tierra. Por eso los ricos se aseguraban de llevar consigo decenas, a veces cientos de Shaptis, para que hicieran el trabajo por ellos. Otros hechizos servían para transformarse en diferentes criaturas: un halcón, una flor de loto, un dios menor. Estas transformaciones no eran caprichosas. Cada forma tenía un propósito. Convertirse en halcón permitía al alma volar sobre los peligros de la Duat. Convertirse en loto, símbolo de renacimiento, aseguraba la resurrección. Los egipcios concebían el más allá como un lugar de posibilidades infinitas, pero también de peligros infinitos. Y la magia era la herramienta esencial para sobrevivir. Porque sí, para los egipcios, la magia era real. No era superstición. Era una ciencia. Los sacerdotes egipcios estudiaban durante años los textos sagrados, los rituales, las fórmulas. Sabían qué palabras invocar, qué gestos realizar, qué ofrendas presentar. Y ese conocimiento era poder. Literalmente, el poder sobre la vida y la muerte. Imagina ahora que has superado el juicio. Tu corazón ha sido pesado. Amit se retira, decepcionada. Osiris te da la bienvenida. Pasas a través de las puertas finales y de repente la oscuridad de la Duat se disipa. Ante ti se extienden los campos de juncos, el Aaru. Es un paisaje perfecto, idealizado. Campos verdes hasta donde alcanza la vista, regados por canales de agua cristalina. El grano crece hasta alturas imposibles. Los árboles están cargados de frutos. El sol brilla eternamente, pero sin quemar. Hay paz, hay abundancia. Y allí, finalmente, te reúnes con tus seres queridos que te precedieron. Pero no es un lugar de ociosidad total. Los egipcios no concebían el paraíso como un estado de contemplación mística. Para ellos, la felicidad consistía en hacer lo que siempre habían hecho, pero sin las cargas del mundo terrenal. Sin enfermedades, sin hambrunas, sin injusticias. Por eso llevaban consigo a la tumba sus posesiones favoritas, sus herramientas, sus juegos, incluso maquetas de sirvientes y animales. Todo lo que pudieran necesitar en el más allá. Y aquí volvemos a un detalle crucial: las ofrendas. Para los egipcios, los muertos seguían necesitando alimento. Por eso en las tumbas se dejaban mesas de ofrendas con pan, cerveza, carne, frutas. Y por eso, en las paredes, se pintaban escenas de banquetes, de cosechas, de ganado. Esas imágenes no eran decorativas, eran mágicas. Si por alguna razón las ofrendas reales dejaban de llegar, las pinturas podían cobrar vida y alimentar al difunto. Otra vez, la magia como solución práctica. Algunas familias contrataban a sacerdotes funerarios para que realizaran rituales regulares en honor a sus muertos. Esos sacerdotes recitaban oraciones, quemaban incienso, vertían libaciones y a cambio recibían una parte de las ofrendas. Era un sistema económico en toda regla, sostenido por la fe en la continuidad de la vida después de la muerte. Pero, ¿qué pasaba con los que no eran egipcios?
¿Tenían oportunidad de entrar en el Aaru? Aquí la respuesta es compleja. Los egipcios no eran particularmente inclusivos en su teología. Creían que su civilización, su religión, sus dioses eran los correctos. Los extranjeros eran vistos con desconfianza. Sin embargo, si un extranjero adoptaba las costumbres egipcias, si aprendía la lengua, si rendía culto a los dioses del Nilo, entonces podía aspirar al mismo destino. La identidad egipcia era más cultural que étnica, y de hecho, a lo largo de los siglos, muchos extranjeros se integraron en la sociedad egipcia. Nubios, libios, sirios, griegos. Algunos alcanzaron altas posiciones. Algunos fueron enterrados con todos los honores. Y presumiblemente, si sus corazones eran puros, también enfrentaron a Anubis, también fueron pesados en la balanza, también tuvieron su oportunidad ante Osiris. Si te estás preguntando cómo sabemos todo esto, es porque los egipcios nos lo dejaron escrito. En jeroglíficos tallados en piedra, en papiros preservados por el clima seco del desierto, en las paredes de tumbas que han permanecido selladas durante milenios. Cada descubrimiento arqueológico nos acerca un poco más a comprender su visión del más allá. Y créeme, todavía hay secretos esperando ser desenterrados. Suscríbete para no perderte ninguno. Uno de los hallazgos más importantes fue la tumba de Tutankamón, descubierta en 1922 por Howard Carter. Aunque Tutankamón fue un faraón menor, que reinó apenas una década y murió joven, su tumba estaba casi intacta. Y lo que se encontró allí fue asombroso. Sarcófagos de oro macizo, máscaras funerarias que son obras maestras del arte antiguo, amuletos, estatuas, carros, armas, joyas y, por supuesto, textos. Fragmentos del libro de los muertos pintados en las paredes, guiando al joven faraón en su viaje a través de la Duat. El examen de la momia de Tutankamón reveló detalles fascinantes. Su corazón había sido cuidadosamente preservado. Los embalsamadores habían hecho su trabajo con maestría. Incluso después de más de 3.000 años, los rasgos de su rostro eran reconocibles bajo las vendas. Los científicos modernos, utilizando escáneres y análisis de ADN, han podido reconstruir su vida, sus enfermedades, incluso las circunstancias de su fallecimiento. Pero para los antiguos egipcios, todo eso importaba menos que una sola cosa. ¿Había pasado el juicio de Anubis? ¿Había llegado al Aaru? Ellos creían que sí. Por eso lo enterraron con tanto cuidado. Por eso llenaron su tumba de tesoros. Por eso inscribieron en las paredes los hechizos que necesitaría. Porque Tutankamón era el faraón, el hijo de Ra, el intermediario entre los dioses y los hombres. Y si alguien merecía la vida eterna, era él. Pero incluso los faraones temían el juicio. Incluso ellos necesitaban el libro de los muertos. Incluso sus corazones podían fallar en la balanza. Porque ante Anubis, ante la pluma de Maat, no había títulos que valieran, solo la verdad del alma. Y esa es, quizás, la lección más profunda que podemos extraer de la religión funeraria egipcia, que todos, sin excepción, debemos enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, que la justicia, tarde o temprano, prevalece, que el poder terrenal es efímero, pero la pureza del corazón es eterna. Los egipcios llevaron esta creencia a extremos que hoy nos parecen increíbles. Construyeron las pirámides, las estructuras más colosales de la antigüedad, como tumbas para sus reyes. Gastaron fortunas en templos funerarios, en estatuas, en rituales. Desarrollaron técnicas de momificación tan avanzadas que algunas momias han sobrevivido mejor que cadáveres enterrados hace apenas unos siglos en otras partes del mundo. Todo esto porque creían, porque para ellos la muerte no era el final, era el examen más importante de todos,
y Anubis era el examinador. Ahora, un dato curioso. A lo largo de los siglos, la figura de Anubis evolucionó. En el reino antiguo, era el principal dios funerario. Pero con el ascenso del culto a Osiris durante el Reino Medio, su papel cambió ligeramente. Ya no era el juez supremo, sino el asistente técnico. El que pesaba, el que registraba, el que guiaba. Osiris tomó el trono. Pero Anubis nunca perdió su importancia, porque sin él, el juicio no podía llevarse a cabo. Sin él, no había transición ordenada entre la vida y la muerte. Incluso en épocas tardías, cuando Egipto fue conquistado por los persas, luego por los griegos, luego por los romanos, el culto a Anubis persistió. Los griegos lo identificaron con Hermes, el dios mensajero, y crearon una figura sincrética llamada Hermanubis. Los romanos lo adoptaron en sus propios ritos funerarios. Su imagen viajó por todo el Mediterráneo. Y aunque los templos egipcios fueron cerrados, aunque los jeroglíficos fueron olvidados, Anubis sobrevivió en la memoria colectiva. Hoy, miles de años después, seguimos fascinados por él. Su figura aparece en museos, en libros, en películas, en videojuegos. Y cada vez que lo vemos, recordamos algo fundamental: que los antiguos egipcios tomaron en serio la muerte de una manera que pocas civilizaciones han igualado. Que construyeron toda una cosmología alrededor del más allá. Y que, en el centro de esa cosmología, estaba un dios con cabeza de chacal, portando una balanza, pesando corazones. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. En serio, esto es exactamente lo que nos impulsa a seguir investigando, a seguir contando estas historias. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte el video con alguien que ame la historia tanto como tú. Y déjanos en los comentarios: ¿crees que tu corazón pasaría el juicio de Anubis? Porque al final, esa es la pregunta que los egipcios nos plantean a través del tiempo. No importa cuánto oro acumules, cuánto poder tengas, cuántos templos construyas. Lo único que importa, en el momento final, es el peso de tu corazón. Y ningún hechizo, ninguna fórmula mágica puede cambiar eso. Anubis espera. La balanza está lista. La pluma de Maat descansa en el platillo. Y algún día, todos nosotros, de una forma u otra, tendremos que enfrentar nuestro propio juicio. Quizás no con un dios egipcio, quizás no con una balanza literal, pero sí con la verdad de lo que hemos sido, de lo que hemos hecho, de cómo hemos vivido. Los antiguos egipcios lo sabían. Por eso vivían con los ojos puestos en la eternidad. Por eso cada acción importaba. Por eso el corazón era sagrado. Y por eso, después de más de 3000 años, seguimos aprendiendo de ellos. Gracias por acompañarnos en este viaje al inframundo egipcio. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, suscríbete, porque la historia nunca termina de sorprendernos.